Grigori Rasputín no fue un noble ni un militar, tampoco un político. Era un místico, un sanador autodidacta y para muchos, un farsante. Sin embargo, logró algo impensado: ganarse la confianza absoluta de la zarina Alejandra y entrar en los salones más exclusivos de San Petersburgo, en un momento en que Rusia se encontraba al borde del colapso. ¿Quién fue Rasputín? Grigori Yefimovich Rasputín nació en 1869 en Pokrovskoye, un pequeño y remoto pueblo de Siberia. Hijo de campesinos analfabetos, su destino parecía limitado al trabajo duro del campo. Nunca fue a la escuela de manera formal, y durante su juventud era conocido más por su comportamiento errático que por cualquier vocación espiritual. Sin embargo, en algún momento de su vida, tras una supuesta visión religiosa, Rasputín emprendió una peregrinación que lo transformó. Regresó como un hombre profundamente cambiado, afirmando tener una conexión directa con lo divino. Se decía que podía curar enfermedades, leer el alma de las personas, y que sus rezos tenían poder sanador. Así fue como su reputación comenzó a expandirse, especialmente entre los círculos místicos de la Rusia rural. Pero su verdadero salto al poder llegó cuando fue presentado en la corte imperial. La zarina Alejandra, desesperada por salvar a su hijo Alexei, el zarevich, de la hemofilia, escuchó rumores sobre este hombre santo que podía hacer lo que la ciencia médica no lograba. Rasputín, con sus ojos penetrantes y su voz hipnótica, logró calmar al niño durante una de sus hemorragias. Nadie sabe exactamente cómo lo hizo. Algunos creen que empleaba técnicas de sugestión o hipnosis. Otros, simplemente fe. Lo cierto es que la mejoría fue real, y desde ese momento, Alejandra creyó que Rasputín era un instrumento de Dios enviado para proteger a su hijo. A medida que crecía la influencia de Rasputín en el palacio, también lo hacía el escándalo. Fuera de las cámaras imperiales, se hablaba de sus orgías, de su adicción al alcohol y de su lenguaje vulgar. Decía representar una forma pura de la fe ortodoxa, conectada con el pueblo y la tierra, pero su comportamiento era todo menos piadoso. Algunos lo consideraban un santo loco, otros, un pervertido manipulador. Se le acusó de influenciar decisiones políticas, de colocar a sus aliados en cargos importantes y de debilitar la autoridad del zar Nicolás II con sus consejos disfrazados de visiones espirituales. Naturalmente, esto generó enemigos poderosos. La nobleza rusa, humillada por la creciente cercanía de un campesino con la familia imperial, comenzó a verlo como una amenaza al orden establecido. La Iglesia Ortodoxa lo condenó como hereje y farsante, y figuras clave del gobierno temían que su influencia pusiera en riesgo la estabilidad del imperio. Rasputín no era solo un problema de imagen, era percibido como una bomba política. Así, lo que empezó como una historia casi milagrosa, la de un hombre sencillo que aliviaba el dolor de una madre desesperada, se convirtió en un símbolo de decadencia y caos en los últimos años de la Rusia imperial. Rasputín encarnaba lo que muchos consideraban la corrupción moral y espiritual de la corte. Y eso, en un país al borde de la revolución, resultaría fatal. El complot para matarlo. A finales de 1916, la figura de Rasputín se había vuelto insostenible para muchos dentro de la élite rusa. Su cercanía con la zarina Alejandra, su supuesto poder para influir en decisiones de Estado y su reputación de libertinaje encendieron las alarmas de quienes aún creían que la monarquía podía salvarse del colapso, si tan solo se deshacían de él. Fue así como nació un complot en el corazón de la nobleza imperial. 3 hombres, diferentes en carácter pero unidos por el mismo odio hacia Rasputín, decidieron actuar. A la cabeza del plan estaba Félix Yusupov, un excéntrico aristócrata millonario, casado con una sobrina del zar. Dueño de una de las fortunas más grandes de Rusia, Yusupov se consideraba a sí mismo un esteta, pero también un patriota. Lo acompañaba Vladimir Purishkevich, un político ultraconservador, nacionalista y fervientemente antialemán, convencido de que Rasputín era un títere de intereses extranjeros. Y el tercer conspirador era nada menos que el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar Nicolás II, quien veía en Rasputín una mancha vergonzosa sobre la dignidad de la familia Romanov.
Sus motivos eran claros. Creían que eliminando a Rasputín cortarían la influencia venenosa que, según ellos, había secuestrado la voluntad de la zarina y debilitado al zar. Pensaban que ese acto, aunque violento, sería una especie de sacrificio por el bien del imperio. Salvar la monarquía, decían, aunque la historia demostraría que ya era demasiado tarde. El plan parecía sencillo. Invitarían a Rasputín a una cena íntima en el lujoso Palacio Yusupov, en San Petersburgo, la noche del 29 de diciembre de 1916, 16 de diciembre según el calendario juliano. Allí lo esperarían con vino, pasteles y cianuro. La idea era envenenarlo de forma discreta, rápida e indetectable. Su cadáver sería luego desechado sin dejar rastro. Pero Rasputín no murió. Esa noche daría inicio a uno de los asesinatos más infames y caóticos del siglo XX. Los conspiradores descubrirían que matar al monje loco no sería tan fácil como pensaban. Lo que debía ser un acto silencioso se transformó en una secuencia surrealista de errores, disparos, desesperación y un cadáver que parecía negarse a morir. La noche del asesinato. La noche del 29 de diciembre de 1916, calendario juliano, el Palacio Yusupov fue el escenario de un crimen que parecía sacado de una novela gótica. En los salones ricamente decorados de aquella mansión aristocrática, un grupo de nobles tramaba el asesinato de un solo hombre, Grigori Rasputín. Todo estaba calculado. Lo invitaron con pretextos banales: una cena, una reunión privada, una conversación amistosa. En el sótano del palacio, los conspiradores prepararon una pequeña mesa con vino dulce y pasteles generosamente envenenados con cianuro, una sustancia letal incluso en pequeñas dosis. Félix Yusupov, elegante y nervioso, se encargó de entretener a Rasputín mientras éste comía. Pero algo insólito ocurrió. Rasputín no murió. Bebió el vino, comió los pasteles, conversó animadamente. Y nada. Pasaban los minutos y el veneno parecía no hacerle efecto. Yusupov comenzó a inquietarse. ¿Era inmune? ¿El cianuro se había degradado? ¿O todo era parte de una construcción mítica que con el tiempo se distorsionó? Hasta hoy, los historiadores no tienen una respuesta definitiva. Algunos sugieren que el veneno se evaporó por la cocción de los dulces. Otros creen que Rasputín, por sus años de abuso de alcohol, tenía un sistema digestivo altamente resistente. Preso del pánico y sintiéndose ridiculizado, Yusupov subió al piso superior, buscó un revólver y volvió a enfrentarlo. Disparó a quemarropa. Rasputín cayó al suelo. Su cuerpo, inmóvil, parecía por fin vencido. Los conspiradores respiraron aliviados, pero el alivio duró poco. Minutos después, mientras Yusupov regresaba para observar el cadáver, Rasputín abrió los ojos. Se levantó, sangrando, tambaleante, pero vivo. Lanzó un grito gutural y trató de atacar a su asesino. Salió corriendo hacia el patio nevado. Fue entonces cuando le dispararon nuevamente, esta vez en la espalda. Rasputín cayó una vez más. Pero los conspiradores, ya en un estado casi histérico, no quisieron arriesgarse. Lo golpearon brutalmente. Se dice que lo apuñalaron, lo ataron y aún así, por precaución, decidieron deshacerse del cuerpo lanzándolo al río Nevá. Según el informe oficial, el cuerpo fue encontrado 3 días después, atrapado bajo el hielo, cerca de un puente. Lo más inquietante es que la autopsia, aunque envuelta en rumores y contradicciones, habría revelado algo inesperado. Rasputín no murió por el disparo, ni por los golpes, ni por el veneno. Murió ahogado, congelado, con agua en los pulmones. Y como si eso no fuera suficiente para alimentar su leyenda, los primeros que vieron el cadáver aseguraron que tenía las manos levantadas, en una postura que parecía de oración o desesperación. Su muerte, más que el fin de una vida, fue el nacimiento de una leyenda. Aquel campesino siberiano que había desafiado a la nobleza y que parecía invulnerable, murió finalmente. Pero no sin antes escribir con su propio cuerpo el último capítulo de uno de los relatos más oscuros del ocaso imperial ruso. Mitos sobre su muerte.
La muerte de Rasputín no salvó al Imperio ruso. Si los conspiradores esperaban que eliminándolo podrían restaurar la imagen de la monarquía o frenar el descontento popular, se equivocaron profundamente. Por el contrario, la desaparición del monje loco dejó a la familia imperial aún más vulnerable y aislada, especialmente a la zarina Alejandra, quien había depositado en él no solo la salud de su hijo, sino también su fe y equilibrio emocional. En menos de 3 meses, estallaría la Revolución de Febrero de 1917. El zar Nicolás II fue obligado a abdicar y la dinastía Romanov, que había gobernado Rusia durante más de 3 siglos, se derrumbó como un castillo de naipes. Algunos historiadores creen que Rasputín fue solo un síntoma del colapso, no su causa, pero otros sostienen que su presencia en la corte y la manera trágica y casi sobrenatural en que fue asesinado simbolizaron la descomposición final del antiguo régimen. A la par de las consecuencias políticas, emergieron los mitos. ¿Por qué no moría? ¿De verdad resistió veneno, disparos y golpes antes de ahogarse? Las teorías florecieron. Algunos decían que tenía poderes místicos, que era un santo mártir o incluso un demonio inmortal. Otros, más escépticos, creen que el cianuro fue mal administrado o que ya se había evaporado por el calor al cocinar los pasteles. Hay incluso quien sugiere que nunca hubo veneno y que todo fue una puesta en escena para crear una leyenda. La autopsia, lejos de aclarar las cosas, sembró más dudas. Un informe médico señaló que Rasputín tenía agua en los pulmones, lo que indicaba que aún estaba vivo cuando lo arrojaron al río Nevá. Pero no todos los informes coinciden, y la documentación oficial desapareció durante el caos de la revolución. Los relatos de los propios asesinos, especialmente el de Yusupov, cambian con el tiempo, mezclando datos, exageraciones y silencios. La historia de Rasputín es una de esas en las que realidad y mito se entrelazan hasta volverse inseparables. Para algunos, fue el símbolo perfecto de la corrupción y el desorden que marcó el fin de la Rusia imperial. Para otros, un chivo expiatorio, condenado por una élite que se negaba a mirar su propia decadencia. Lo cierto es que Rasputín terminó convirtiéndose en mucho más que una persona. Se transformó en un símbolo. Su figura representa el caos, el misticismo, la desesperación de una monarquía que ya no sabía a quién recurrir. Su muerte no salvó al imperio, pero sí selló el tono oscuro de sus últimos días. Al final, Rasputín murió, pero su figura trascendió la vida. Se convirtió en mito, en advertencia, en símbolo del misterio ruso.